Activos, señores. Estamos activos otra vez cayéndole atrás. Sí, señores. Hoy al equipo dominicano Bandist Gaming. Ven acá. ¿Qué razón no estoy apoyando a mi equipo Bandist Gaming? The Power está por aquí, dice, muy buenas, saludos a todos. Oye, pero The Power, después que tu primo me estaba dando, The Power, tengo que hablar contigo, tu primo me está maltratando. Siento el maltrato de tu primo, The Power. The Power, ayúdame ahí con el primo. Gary Aportes dice, ¿qué lo que, Gary? Ego, Mena está como LeBron con los Lakers, solo. Ay, señores. Ay, ¿qué acaba de decir ese hombre? Vamos a subirle mi meme. Vamos a subirle mi meme a este hombre, señores. Déjenme enseñarle el meme, señores, que tengo. Déjenme enseñarle el meme que preparé para los que no lo han visto. Lo siento. Vamos a ver quiénes quieren salir. Vamos a ver quiénes quieren salir, señor, de ahí. ¿Quién usted cree que pueda salir de ahí, de esa caja que Mena está cargando ahí? Una caja pesada, esa carga que Mena tiene ahí. Si voy al Blink, claro que sí, señores. Estaré en el Blink. Este fin de semana, señores, nadie puede perderse el Blink. Nadie puede perderse el Blink, ya que en el Blink vamos a tener pila de juegos chévere. Vamos a tener el sábado el equipo dominicano contra el mundo. El viernes estará Mortal Kombat, el equipo dominicano versus el mundo. Igual, vamos a tener a Kakeru por primera vez en el país. Así que yo llevaré mi póster. Déjenme. Yo nunca muestro esto. Vamos. ¿Cuánto es la entrada? Buena pregunta. Yo nunca muestro esto, señores. Vamos, en lo que esto comienza. Vean. Y esto no lo había mostrado, pero aquí tengo en casa el cuadro de Street Fighter 5 con toda la firma de todos los jugadores. Por ejemplo, miren, vamos a ver si puedo diferenciar las firmas. Miren. Obvio, ahí está Punk, que jugaba con, ahí está Karim, Luisman, Kaba, wow, ¿cuál será este japonés? Tengo la de Tokido aquí arriba. Tengo también la de Hochifoku por ahí. Vamos a ver, ¿dónde está la de Mena? ¿Dónde está Bildi? La de Mena. Tengo la de Dogura. Dogura está ahí en la de Bison. ¿A quién más tengo? Yo tengo a Tokido, a Punk. Tengo a Punk. ¿A quiénes más tengo? Uy, wow, a Kakeru. ¿Quién jugaba con Kakeru aquí? No sé con qué jugaba, pero trataré de obtener más firmas. Lo voy a llevar para seguir aumentando mi firma de las 5. Tengo que hacer algo para conseguir la firma de las 6. Vamos a leerlo ahora al paso a ustedes. José Ramón Suárez Villa ya está aquí. José Ramón, tú puedes ir a buscar tu juego allá a la tienda cuando quieras. Yo estoy los jueves en la tarde y estoy los sábados prácticamente el día entero. No, de sábado de 7 a
de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Así que puede pasar por ahí y ahí conversamos. Ah, muy bien, de Powell. Háblame con ese delincuente de Powell. Me trata muy mal, me trata muy mal. No miraré el chat para no arroparme de malas vibras. Vamos, mi gente, dando like esta vez. Franklin Jiménez, señores. Si voy al Blink, lo contesté. Sí, voy al Blink porque tenemos que ir también a apoyar, señores, antes de que venga la primera mano. Señores, recuerden que estamos en el segundo lugar con 80 puntos y en el primer lugar lo tienen la gente de Nash Art con 5 puntos por encima. Tienen 85 puntos aquí en la competencia. El chino domina, no, el chino es Bonao. Tú puedes, chino. Saludos de Paraguay, Carlos Ortega. Saludos, hermano. Señores, ¿quién ustedes creen que salga de esa caja hoy? Ayúdame a cargar un poquito más el equipo. ¿Cuánto es la entrada? Déjenme averiguar cuánto es la entrada. O no, alguien ahí que me diga cuánto es la entrada, por favor. Pero todos tenemos que ir allá. Todo el mundo preguntando cuánto es la entrada. Prepárame uno que quiero firmar. O la gente quiere su póster para que se lo filmen también. Ajá, ¿y dónde puse la imagen ahora? Hoy, ¿qué hice? Está bien. Imagen que fue. Abajo destacado ahora para verlo. Sí, Mena me filmó. ¿Qué es lo que dice el equipo de Mena? Vamos a ver qué dice. Nos toca de último con el equipo Endemic hoy. Ahora mismo van a pelear Vortex versus Vortex. Va a pelear. Todavía están en entrevista. No hay pelea. Ustedes saben que nosotros le vamos. ¡Uy! Bien, bien ahí, bien ahí. El chino y Chris salen de la caja. Ah, pues eso está bien. Cava va a romper hoy. Muy bien. Cava va. ¡Ey! Estoy contigo. Cava hoy sale de esa caja. Cava sale de esa caja. Ayúdame a cargar. 500 por día y si compras los 3 salen 1100. Va baratísimo, señores. Tao, ahí. 500 por día. Muy barato. Plaza SAMBIL. Y señores, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora mismo? Va a comenzar Vortex versus Nash Art. Vamos a echarle un galón de sal a Nash Art. Necesitamos que los Nash Art le vaya mal hoy. Quiero mi póster, Luis Nova también. Ego dice, oye, mira, hay que cambiarle el nombre, el Todo o la guagua. Va forzado. El señor Bonifacio Gamer viene por aquí. The Master, hello people. Vamos al mambo. Casi estamos en el mambo. Casi estamos. Cava muebló la caja. Ay, ay, ay. Pierde Angry Bill y Pong. Ay, señores. Señores, le damos la bienvenida a The Power, que forma parte de los miembros de la comunidad más agria, pasando a ser uno más de los miembros agridulce del canal. The Power, que me va a defender de su primo, el Isuan, que me va a dar uno a cada rato dándome palo con Bonifacio. Ya estamos hartos de todos los palos que nos está dando el Isuan. The Power, ayúdame ahí, The Power. Sábado 565 cargo y servicio. No entendí eso, pero está bien ahí. Apoyando todo el trabajo que hace y las horas que estás aquí con nosotros. Gracias, hermano de Power. Tú sí eres un caballero de verdad, muchacho. Tú eres un caballero de verdad. Habla con tu primo. Y hoy me trató muy mal. Yo me sentí muy mal. Bonifacio me vino a defender del primo tuyo, malvado.
Los domingos, 12:65. ¿Pero qué será esto? ¿Será? Eso es el calvo abajo, Palo para el caribeño. Aquí empieza el pleito de Mena. Mena va a tener el último pleito. Mena tiene el último pleito. Ay, llegó Memphis también. Déjenme ir. Déjenme dejarlo aquí con los muchachos. Pantalla sola. Dice de Paula, apoyen, gente, que el caribeño está siempre trayendo este contenido. Es un palo, como debe de ser. No puedo ver acá. Oh, pero ¿y toda esta pantalla mala? Ay, por el amor de Dios, y toda esta pantalla mal ubicada. Entonces tenemos, vamos a subir. That is, I mean, look. Vamos a subir, vamos a ver, señores, recuerden. That's how you feel. Recuerden. Dejen su like. Stepping up to the plate here, going up against NL Dejen su like, señores. From versus Vortex is going to be Nasser versus the Vortex. ¿Quiénes juegan ahora mismo? Vortex contra los malvados. Once again, this is a round robin tournament. Los malvados que están ahora mismo. Entonces, déjenme explicarles cómo va esto. Ahora mismo Nash Art está por encima de Bandist. Nash está por encima de Bandist. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Y en contra de Nash. A Nash no le puede ir bien, entonces ¿qué hacemos? Le tiramos sal ahora. Vortex tiene que... Bien. Enel contra Nephew. Esta pelea va a ser Luke contra Yuri. Seguro. Luke contra Yuri. Son los dos main. Luke, Yuri. Excelente. Así como comenzó. Pero vamos al Luke. El Luke es el bueno, señor. Luke es el buena gente. Luke es el buena gente. Vamos, Luke. Vamos. Ahora mismo llevando la ventaja, entra, muy buen daño, vamos a conseguir una vez. Ustedes saben que cuando Luke entra, uy, perfect parry, el back throw, ahora en la esquina, ahora tratando de molestar. El juego de Judy, señores, engañar, uy, perfect parry, y ven ahora tú para la esquina, y ahora sí tú sí vas a estar feo. Espérate. Vamos, uy, qué buena. Buena ahí, en él, señores, en el main Luke. Estamos exhaustos, ahora mismo se puede decir que en dificultades, level 1 mal tirado, viene daño ahora. Ese level 1 tuvo mal tirado ahí. Vamos a ver ahora, vamos a ver si logra reponerse del modo exhausto. Uy, qué bueno, se cubrió ese overhead. Excelente, uy, pero no se pudo cubrir ese dry impact y consigue buen daño. Yuri, vamos a ver. Si Nephew, uy, trató ahí de buscar un chimmy, no consiguió nada. Vamos a ver, cualquiera se puede llevar esa mano ahora mismo. Nephew con el level 2 de Yuri, que debería de prenderlo. Ahora mismo haciendo chip damage. Y, uy, chip damage. Ahí vamos a chip damage. Muy mala de Nephew. Y fácilmente, pero buena para nosotros. Recuerden que esto es la primera pelea, es por... Uy, 10 puntos. Primero a el que gane 2 de 3. Buena. Buen perfect parry con back throw. Ahora en la esquina. Tratando. Muy bien. Consigue el throw en la esquina. Ok, ahí. Nuevamente. Que bien. Se cubre bien. Nephew está aguantando la presión. Queda exhausto. Quedan exhaustos los dos. Pero que hay con ese salto neutral. Salto neutral y los dos en la esquina. Uy, level 2. No, tiró el level 1. Te fuiste, señor. Se fue Nephew. En él se queda con la primera. Buena esa ahí. Buena. Nephew es primera vez que no juega. Es primera vez que Nephew no está jugando de cuarto. ¿Quién será el cuarto ahora mismo en Nash Art?
quien sea el cuarto, está muy buena. Eso es. Vamos a quitarle sal, mucha sal. No queremos punto para Nash R. Versus Vortex tiene que hacerlo. En él lo hace. Consigue el back throw ahora. Nephew. Vamos en él ahí, target combo. Y termina efectivamente. El precio de la entrada general de Blink Respawn 2023 es de 500 pesos, viernes, sábado y domingo. Y si pagas 1000 pesos, te cubre los 3 días. Fenomenal, señores. Fenomenal. Y recuerden, tenemos. Uy, señores, está yendo fácil. Ahí el hombre de los shorts. Oil King, el hombre de los shorts. Consigue el throw ahí, señor Nephew. Consigue nuevamente MK Rap por aquí. Señores, recuerden que los jueves ahora es que tenemos la retro subasta caribeña. Los miércoles son de Street Fighter Level 2. Eso es, se vuelve la Marvel, señores. Golpe por todos lados. Se vuelve el nuevo juego de pelea desarrollado por el equipo dominicano ahí. Se vuelve Knockoff. Bueno, vamos a ver. Bueno, señores, en problemas serios ahora está Nephew, porque en él tiene toda la barra y tiene level 3. O sea que si la abre, ¡guay! ¡Qué bien! ¡Qué bien lo hizo! En él, ahí. Lo hizo Nephew. Si lo muerde, viene el level 3 y se acabó esto. Si lo muerde Luke, lo mordió y se fue. Entonces, Nephew no es del equipo dominicano, pero está peleando por nosotros. Y le quita 10 puntos al equipo de Nash R. Le quitamos 10. O sea que ya no van a tener 40 puntos. ¿Qué es lo difícil? Que alguien tenga... No, la reacción fue excelente. Señores, viene ahora la bestia Big Bird con Marizo. Y ahí detrás Mena y Cava ahí. Relajados. Relajados. Now coming up to bat, obviously it's going to be Big Bird sitting in for number 2 with that Barisa. But something tells me, I feel like ¿qué pasó con Infiltration? Infiltration está fuera de la comunidad, de la escena de peleas. Está fuera ahora mismo. Uno de los mejores jugadores del mundo, que por razones externas ha sido baneado 2 veces y parece que si sigue así, él no está baneado. Él no está baneado. Ya la beta pasó. Infiltration ya no está baneado. Nadie sabe. Es un baneo de por vida. Es de por vida. Pero fuera un problema ese hombre ahora mismo. Infiltration fue un problema en este juego. El jugador que más se está pareciendo a Infiltration es el mismo Mena. Gary, haz un telemaratón para comprar tu micrófono. No, man, oye, yo creo que Mena y Cava me van a sorprender. Mena, Cava o Bandist me van a sorprender y me van a comprar mi micrófono. Haremos un maratón para después, para comprarnos otras cosas que van a faltar. No, los baneos no son de por vida. Y el que mínimo mata una gente para que le den de por vida. Rachid contra Cian. Wow, Big Bell está caliente con ese, pero Cian lo puede hacer. Ay, sí, consigue buen daño ahí con DJ. Claro que sí, sí. Lástima que no pudo masterizar ese combito más allá. Buen tech throw de parte ahí de Cian. Ahora a ver qué hace. Consigue un buen salto y consigue un daño ahí considerable. Consigue buen chimi. Ay, señores, pero ¿y qué es lo que pasa con los Vortex? ¿Se va con el level 1? Claro que sí se va. Yolkin está como contentoso. Yolkin. Bueno, Big Bell dice, esto no se va a quedar así. Señores,
Creo que ellos no pueden cambiar de jugador. Creo que es los picks. Ellos tienen que ir diciendo: esta mano voy a pelear con tal muñeco. Creo que no pueden hacer batería en este juego. Creo que no pueden hacer batería. Creo. Ay, pero qué reguero de throw ahí en la esquina. ¡Uy, sí! ¡Uy, sí! ¡Se fue! ¡Se fue, señores! ¡Se fue! ¡Reventé! ¡Oh, Dios! ¡Qué paliza! ¡Qué paliza! Señores, y le voy a decir algo. Están quedando muy mal los Birds en esta Street Fighter League. Están quedando muy mal. Vamos allá. Uy, 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 buenísima. Muy buena de DJ ahí de Cian. Señores, Cian que es legendario. Legendary. Ahí consigue. Vamos a ver. Trata de engañarlo. Señores. Uy, 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 uy. Ese overhead te cubre, verdugo. Ay, exhausto ahora mismo. Wow. También va a quedar en exhausto. Uy. Bueno, pero ahora todavía sigue exhausto. Uy, 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 va a entrar, entró y ahí lo mata. Sí, claro que sí. Si lo mata, claro, matadito, matadito, matadito. Muy matadito. Dice de Paul, Cian es muy bueno. Un hueso muy duro, durísimo. Incluso, señores, le tengo para decirles que Cian era el jugador que Mena admiraba en sus inicios. Ahí tira Big Bear, el level 2 de Rashid. Consigue ahí. ¿Qué está pasando con Smoke? Smoke no está. Él está haciendo él está haciendo mucho stream. Welky. Está haciendo mucho stream. Eso sí está haciendo él. Parece que no ha podido romper mucho aquí en este juego. ¡Ay, exhausto! De una vez tan cerca. ¡Ay, pues te va a ir mal! ¡Guay, bárbaro! Como huye ese hombre. Ven acá, huye, ven para la esquina de nuevo. Vamos a ver. Sí. Uy, 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 uy. Uy, pokeando. Ahí viene daño. Uy, le metió. Ese será el level 1. Todavía siguen exhausto y Cian. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, señor de la sal! ¡La sal está funcionando! ¡La sal! ¡Salva con el mundazo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué tanto estamos? ¿Qué tanto yo estoy ahora mismo? ¿Qué tanto yo estoy? Estoy afilando cuchillo para mi propio pescuezo. Y ahora viene This is You, que está jugando con JP contra Angry Bird. Contra Angry Bird. Al final se lo llevó Cian fácil. Ay, señor. Señores. Supuestamente el mejor jugador de Street Fighter. Todo está en manos de Angry Bird, que perdió de él hasta ahora. El JP más sólido es el de Banana Ken, que está en el equipo Red Rooster. Pero este chamaquito está cuenta. ¡Ay, sal! Le echamos su sal. Los Bandist le tiramos ahí su salsita. Le echamos su sal. Uf. Vamos. Vamos. Ay, 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 ay. Mira lo muerto de la risa. Al mejor. Que salieron corriendo. ¿Y sabe por qué no vinieron para acá, para el país? ¿Sabe por qué no vinieron para acá, para el país? Una. Antes de que se armara el lío.
Y Mena lo dijo, puedo perder de todo el mundo, menos de Angry Bird. Angry Bird y Big Bell no vinieron para acá porque Mena se la tiene jurada. Chisme feo entre los dos equipos. Esas dos gente ahora mismo tienen pique. Vamos, DCQ. DCQ consigue buen daño ahí con los dos mejores del juego, señor. Dicho por mucho, aquí, uy, buen perfect parry ahí, tipo Kakeru. Vamos ahí a ver. Oh, señores, esa es el arma. Ay, mi madre. Ay, pero bueno. Uy, Álvaro, qué buena Big Bell. Qué buena Angry Bell. Ay, guay, Angry Bell, abusador. Ven, señores. Ay, sí, buen salto. Vamos, level 2. Vamos a ver. Ay, sí, buen daño. Creo que lo mata. Ay, sí. Ay, bárbaro. No hay forma, señores. Sí, damage en la esquina. Fácil. DCQ se lleva la primera fácil, señores. Fácil y enseñando que como que Kakeru no es que Kakeru. Aquí hay nivel. Feo que hay nivel. Señores, yo espero que todo el mundo esté dando su like. Y vamos a ir diciéndole que mañana tenemos. Mañana tenemos, señores. Mañana tenemos. Y eso di que 30 likes. Y esa cantidad de likes, señores, que tenemos, por el amor de Dios, vamos a dar like. Vamos a dar like, señores, por el amor de Dios. Somos 50 gente aquí. ¿Por qué no damos like? Sí, tú el que damos dice alivia, señores. Miren a Japón ahí, porque el que damos dice alivia. Vamos ahora. Vamos DCQ. Vamos DCQ. Lástima que no gastó la barra, charlatán. No, Angry Bird no viene. Angry Bird no viene. Angry Bird no viene. Vamos. Ven acá. Angry Bird no viene. Viene Kakeru. Que es. Uy, uy, uy. Ay. Wow, buena hubiese sido leete ese bombeo. Ya sí hubiese sido buena. Uy, 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 buen back throw ahí. En la esquina. Uy, 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 qué bien. Bien, entra excelentemente bien. Level 3. Ay, level 3, eso level 3. Eso level 3. Vamos ahí. Vamos a ver si te engañamos. A ver si te engañamos. Está en critical. Si entra. Ay, 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 bárbaro. ¿Por qué no tiraste? Ay, lo mata. ¡Lo mata! ¡Lo mata! Esto es primero a 3. Esto es primero a 3. Déjame, yo no. Está muy bien, pero le quitamos la primera. A 0 se están yendo. Te están yendo a 0. Oigan bien, de la única manera que esta mano se va a ir a 4 manos es si gana Nash Art. Si Vortex, si versus Vortex gana esta, tranquilo. Bueno, el juego de pelea de aquí está durísimo. Muy duro que está, señores. El juego. Voy a poner el trailer ahorita. Cuando tenga esta gente en vaina, yo voy a poner el trailer de mi juego de Knockoff. Vamos a poner el trailer de Knockoff. Sí que hay que dejarse de vaina. Vamos todo el mundo a probar Knockoff en el Blink. Yo no quiero ir el viernes, pero el viernes quiero ir nada más a poner la mano a Knockoff. Solo le quiero ir a poner la mano a Knockoff. Guay, vamos. Exacto. Ven, pégate de ahí, Toyoso. Vamos a hacerte daño ahora. ¡Bárbaro! Señores. Este tipo hay que banearlo. Hay que banear ese tipo. ¡Qué paliza le están dando al mejor del mundo! ¡Qué paliza! Déjame yo no hablar mucho. Porque nada, Angry Bird sale y enseña la casta de que es el mejor. Ven a coger estos golpes en lo que tú sigues como el mejor. Ay, si esa patada la ve todo el mundo. No, peor, parece Gradio cuando tú juegas contra de JP. Es Gradio lo que tú juegas, no es Street Fighter. Bueno, ahí a maña pura. A maña pura. Pero vamos. Un saludo para los niños que me están mirando, señor del video. Lian
Dejan y Kaiden. Que se sepa. Los muchachos de Pedro Luis allá, señores. Que se sepa. Estamos activos, señores. Tiene el level 3 terrible. Tiene el level 3 terrible. Terrible el level 3. Wow. Vamos. Este hombre ven acá, vamos a leerte el dry rush ahí, con ese palón ahí. Wow. Punish Counter ahí que duele, señores. En euros que duele ahí. Eso no nos engañe, que no nos engañe. Vamos. Ay, creo que perdimos. Ay, tropió y está. Nos quitan esa mano. Ay. Eso no se puede celebrar mucho ahí. No podemos celebrar mucho. Pero nos están dando buenos momentos. Venga ya, banana cake. Angry Bird solo juega con Ken. Solo Ken. No necesita más nadie. No necesita más nada. Omar Vera está por aquí. Siempre dice Gary. O nada más se ríe. Pon se va a reír ahora. Cuando a él no le toque jugar. A Pon le va a tocar jugar solamente si Angry Bird gana. Si Angry Bird no gana, Pon va a tener esta semana de descanso. Ay, sí. Ven. Ay, sí, daño. Uy. No tiras Nesha. Dice que no tiras Nesha. Uy, buen perfect parry. Uy, consigue el throw. Emperor Francis por aquí, hermano. ¿Qué es lo que? Emperor, estoy cogiendo. Yo no sé, estoy cogiendo una lucha con ese último. Dispara siempre la misma cantidad de balas, no importa cuántos ojos tú le mates. Pero él se va a morir, no te preocupes. Omar, y en el final lo mata. Y sí, lo mata, claro. Que el evento. That was actually the perfect time for you to let that rip. I don't know what you're saying, but I like it, and I want more. God. I don't know what it means, but I need more. Ay, vamos, dice Q. Hasta acá que lo iba a decir yo. Ven acá, vamos. Ven acá, tu antiaéreo. Hasta yo lo vi. Ven acá. Álvaro, lo está viendo todo. Ay, sí. Ven acá. Eso es, tira ahí. Ven. Ay, sí. Ay, Álvaro, yo vi. Wow. Guay, entró. ¿Dónde está el detalle del juego? Lo voy a poner, no te preocupes. Ay, sí, level 3, tranquilo, ven. Ven, no nos vamos a guardar nada, Vamos a llenar barra ahora. Luis está activo. Ay, sí, tu throw. Está casi muerto. Lástima que no te exhausto ahí Ay, Dios santo, ¿qué fue eso? Vamos. Eso. Ay, ese throw. ¡Ay! Angry Bird. Oh my God. Dude, Angry Bird is so good. He's so good. Player in the world, bro. He set you up. Doing some He set you up so stuff. clean. Angry El Bird. rayo. Angry Bird. El rayo que ese tipo acabó de hacer. El diambre de señor. El diambre lo que ese tipo hizo, señores. Rompió. Álvaro, pero pongan la repetición. No drive impact. Pero pongan la repetición. ¿No van a poner la repetición? Yo la voy a poner a repetición. Señor. Niño, yo la voy a tener que poner a repetición. Yo voy a tener. Yo tuve que darle para atrás. No, aquí. No, le di muy para adelante. Sí, aquí es. Aquí es. Bárbaro Angry Bird. Bárbaro. Eres un bárbaro, Angry Bird. Angry Bird, oye bien, ya después de eso que tú hiciste hoy, te sale morirte. Angry Bird, después de esa te sale morirte. Vamos. Esto es primero a 3. Angry Bird va adelante, no por mucho. Ven acá, vamos a hacer daño. Ay, sí, vamos a hacer más daño todavía.
totally agree. Sí. Uy, 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 ese jarro de agua nos paró ahí. 2-1, by the way. Uy. In favor of Angry Birds. Ven acá, coge tu golpe. Set up double departure. The sandwich is there, right in between ¿Y is por qué? a Ven acá, coge tu throw Antarctica. también, ¿o? Y nada más tú, ¿qué traya? Fake fancy. Nada más tú, ¿qué traya? Backdash. Guay, combo guay, conversion se la because entró, it's se standing entró kick. feo. Eso, vamos ahora, ven, vamos a este level 3 ahora, tranquilamente. Sí. Ay, te moriste, pero feo. Te moriste feo. Feo que moriste. Feo. Se puso esto 2 a 2. Y no queremos. My man Angry Bird. No queremos verte ganar. Like, he be looking right No at him queremos like, verte "Nah, ganar. maximum intensity." No queremos verte ganar. Right? No. I'm mad now. Nash no puede ganar hoy. No vas a ganar. No vas a ganar esta mano. Sí, sí, tírate lo que tú quieras. Ven. Sí, claro que sí. Toma tu golpe. Tranquilízate. 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 Ahora en la esquina. Tranquilízate. And he's definitely been Why? letting it rip for quite some time. Vamos. Okay. Vamos. That Bien. medium punch, Viene. bring into fireball, and you can just see Viene. DCQ. Vamos, dice Q. Vamos, dice Q. Eso es ahí. Tú estás loco, Tú estás loco, con el mejor. Son los mejores del juego, señor. Pleito de los mejores del juego. Tirando todo, pero no importa. Ven acá, avanzamos y damos golpe. Señor, esta mano de CQ. Esta mano, ay, si te, ay, si te cansa. Bárbaro, ¿qué fue esa? Mira, qué buen salto. Eso es, cánsate, hombre de Dios. No, no se va a cansar. Pero se va de nada. ¡Se va de nada! ¡Se va de nada! ¡Se va de nada! Excuse me, that's Vamos. exactly what you need to do spacing wise. I love what I'm seeing right now from DCQ, just waiting, taking his time, looking for the perfect Uy, spot. Confirming uy, the counter entra hit, muy bien sandwich. ahí. Pero no consigue, no está consiguiendo el daño que él no lo está consiguiendo. Y las barras están llenando y buen throw. Aquí viene la pesadilla. Que me calme, yo me calmaré. Yo me voy a calmar ahora mismo, yo me voy a calmar. So, Yo me voy a calmar ahora mismo. Espérate que le demos a cero. Espérate que le demos a cero. Ay, yo el tren y la vez a cero. Ay, a cero los Nash. A cero, a cero. Ay, vamos a buscarla. Vamos a buscar esta. Mira, Alquina. Y tú esa barra que tiene ese hombre. Y tú esa barra. ¡Ven acá! ¡Ven acá! Sí, es que me gusta. sets up departure. Y tú esta barra que tiene ese hombre todavía. Ese hombre que no se ha cansado. Guay, guay, guay. Guay, this is Q. This is Q como el mejor. Como el mejor te está cubriendo. This is Q. Wow, ten critical, ten critical, ten critical, ten critical. Si lo aduña. Ay, no lo aduñó. No lo aduñó. No lo aduñó. Ten exhausto. Ten exhausto. Ten exhausto, pero puede hacer la jugadita que ya. Puede hacerla. No, ten exhausto. ¡Te exhausto! ¡Achipialo! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Vete, vete lejos! ¡Vete, huye, huye! ¡Huye! ¡Huye, bendito loco! ¡Huye! ¡Mielquina! ¡Mielquina! ¡Estaba ahí! ¡Mielquina! ¡Mielquina! ¡Lo teníamos ahí! ¡Mielquina! ¡Mielquina! ¿Por qué tú estás tan valiente? ¡Vete de ahí! ¡No, hombre! ¡Mielquina! Vamos a hacerte daño, ven. Ay, otro level. Ya, hombre, level 1, level 1. En exhausto. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Bárbaro! ¡Ay, Bárbaro! ¡Ay, Bárbaro! ¡Lo podemos hacer! ¡Vamos a chipearlo! ¡Vamos a chipearlo! A Bárbaro le quedaba vida. Y lo podemos ganar. ¡Diáplele! ¡Diáplele! ¡Diáplele así! Así es que tú quieres ganar. ¡Mielquina! Scenario was basically unavoidable. The minute he got meter back, crouching medium kick, confirming a drive rush. Mielquina, ¿y cuánto que quita esa vaina cubierta? Sí, él le había hecho cheat damage. Pero ¿y cuánto que quita? Ganó Angry Bird. Ganó Angry Bird. Mielquina. Pero ¿y cuánto que quita Ken, señor? Señor, ¿y cuánto que quita Ken? Por el amor de Dios. I'm calling it right now. No other match
¿Cuánto que quita Ken? Es cierto que le quitó un chin de daño, pero mierda, Ken. Dude. You can only witness it here. Ken quita tanto en un bendito especial que avanzando. Estoy muy atrás en la transmisión. No, ni tanto. Versus Punk Rashid. Ni tanto. Cammy. Here we go. First to one, ladies and gentlemen, for 5. Yuvaluz ahí con su arte de Chrono Trigger. Oil King con Rashid y Punk con Cammy. Esto es una mano solamente. Qué terrible. Vamos, Oil King. Oil King, vamos a dejarlo nada más con 20 puntos. Vamos a dejarlo nada más con 20 puntos. Ay, qué buen salto. Buen salto ahí de Pong. Y Pong los rompe y le gana ese round. Ponta haciendo lo que pongas. Aquí está Pong haciendo lo que Pong hace. Uy. Buen antiaéreo. Vamos a ver. Uy. El throw. Vamos a ver si este es Rachi. Si el Rachi de Oil King. Creo que el Rachi de Oil King no va a parar Pong. Creo que no lo va a parar. Está Pong. Coge Pong un chin de daño. Vamos, Oil King. Vamos, Oil King. Que tú Rachi. Vamos, Oil King. Ven acá. Pensé que había sido un buen salto. Vamos, feo para la foto. ¡Ay! Madre. Eso. No está 2 veces. No ha podido seguir el combo. Pon ahora avanzando y I mean, if you just pay attention to the position, he's giving up a lot of position because he dropped vamos a ver, criticar. A ver, tenemos que criticar. And now it's back to the wall again. Drive rush. Tenemos que criticar. ¡Ay, sí! Jump back light actually hits, but it's not going to be enough to deter. He's going to get the level 3, close out with the 5 points. That makes it 20-25. Ganó con esos 5 puntos, pero por el amor de Dios. Oh my Con gosh. Rachi dando golpecitos. Hicieron un golpe. ¿Para qué si no sigue la combinación? Gets the victory away from DCQ. First off, the lineup choice 4 versus Vortex was amazing. You got DCQ to close out, and you still got Oil King there, Cien to start it off. Like, what more could you ask for in a set, right? But the fact that Angry Bird picked up the entire team. Nos llevan 30 puntos ahora. Qué vaina. No nos llevan 30 puntos. Mena no ha peleado. Mena no ha peleado. Vamos a pelear en la última mano. En la última mano peleamos. Señores, somos 53 gente. Sin embargo, aparte de que somos 53 gente, solamente hay 42 me gusta. Y eso no puede ser. Hoy tenemos que llegar mínimo a 100 me gusta. No pueden hacer absolutamente nada. Vamos, señores, a buscar el tráiler. Vamos a mostrar el tráiler de el juego que se está produciendo en República Dominicana. Vamos a mostrar. Miren, entonces, vamos a dejarlo ahí. Childhood, such as reminiscing about our favorite toys. With the power of make-believe fueled by our imagination, we transformed into fearless warriors, menacing monsters, wise wizards, or even powerful robots. We engaged in epic battles with our friends. Among all the exciting playthroughs, one question perpetually lingered. Who truly reigned as the strongest? Brace yourself, for the answer is about to unfold. Fight!
Tornado! Reptile Tornado! Nostalgia reignites cherished memories from our childhood, such as reminiscing about our favorite toys. With the power of make-believe fueled by our imagination, we transformed into fearless warriors, menacing monsters, wise wizards, or even powerful robots. We engaged in epic battles with our friends. Among all the exciting playthroughs, one question perpetually lingered. Who truly reigned as the strongest? Brace yourself, for the answer is about to unfold. Desde Panamá apoyando a Mena. Señores, todo lo que están viendo, talento local haciendo este juego. Reptile Storm! Unblockable! Rush! Breaker! Super move! Assist! Let's go! Mighty Blast! Y eso, que ese juego no es, lo que estamos viendo no es la última versión del juego. Reptile Tornado! La idea del juego está buenísima. Va a estar a la muestra, o sea, vamos a poder jugarlo en Blink Spawn este fin de semana. Este fin de semana, señores, vamos a tener ese jueguillo. Ese jueguillo va a estar activo ahí el fin de semana. El fin de semana. Mañana tenemos en este canal la retro subasta caribeña. Así que puedes conseguir juegos súper baratos aquí en este canal mañana. Juegos y figuras. Este fin de semana es el Blink Spawn. El viernes la atracción principal será el equipo dominicano contra el mundo en Mortal Kombat. Y llega el miembro del canal, Richard Tato, y da las buenas noches. Richard Tato, que es miembro agridulce de la comunidad más agria del retro. ¿Qué es esta? Si no lo sabían. Tables más dice: el juego se ve bien, pero siendo sincero, la temática de juguete no me mueve. Pero aún así espero que le vaya bien. Tabules, entiendo que tú no hayas sido marcado con los juguetes. Pero nosotros, por ejemplo, los ochenteros, siempre tenemos nuestros juguetes de infancia cerca. Entonces, mira, por ejemplo, un Skeletor. Ellos hicieron un personaje para los que somos amantes de Skeletor y los que somos amantes a las tortugas clásicas. Nada de figuras como hacen ahora. Las clásicas. Pues es para eso, es para eso. Entonces, miren para qué Ryu sirve en este juego, señores. Para practicar y para hacer carátula. Para eso es que Ryu sirve en este juego.
Entonces, ¿tú crees, Richard, que Andy Walker no hará nada aquí con su Ryu, con su Super Ryu? UIU entonces será una marca de ropa. Uy, qué chévere el poloché de Tasty. Qué ápero, me gusta. Me gusta su voy a copiárselo. Johan de Jesús dice, las tortugas del 92 es un clásico. El 92 estaba muy adelantado, del 80, las tortugas son ochenteras. Obviamente seguían vivas en los 90. Hay marca oficial para los eSports, será, dice Gaby Gamer. Bueno, miren, señores, wow, la posición. Bueno, subieron a 100 y algo, 30 puntos, tienen 85, subieron a 105 puntos. Subió el equipo de Nash Art. Dice Gaby Gamer, ¿hay marca oficial de ropa para eSports? Me imagino que de eSports. Per se no. Cada quien manda a hacer su poloche, pero no hay una marca de eSports. Bueno, si UIU, lo que hacen ellos es, por ejemplo, Bandist en sí es Banco Popular. Así que UIU fácilmente realmente es una marca de ropa, pero no el que crea marca de ropa para eSports. En mi caso, yo viví esa era, ese juego me transporta a esa época y más si son marca RD para apoyarlo totalmente. Totalmente, igual yo, Basilio Guzmán, totalmente de acuerdo. Dominican Mafia del 89. Todavía las tortugas. No, las tortugas son más viejas. Son más viejas. Esta aquí es una primera tirada, déjame ver. Son más viejas. Ahora, para yo leer esto va a ser imposible. Soy malo. 89. No, las tortugas. Vamos a ver en qué año. Pero son más viejas. A ver, señores, los likes, por favor. Del 83. Del 83 puede ser cosa, pero no. A ver. Todavía no creo que sean tan viejas. No creo que sean del 83. Los 90 estaban súper vivas las franquicias. Dios mío, ¿y por qué no encuentro el año? Ahora va UIU contra los muchachos de Red Rooster. Esa es la pelea que va. Eso es lo que va. Eso es lo que va. Y aquí estamos buscando, por el amor de Dios, y no sé por qué razón. Banana Ken. Who Ay, Banana Ken está dando agrio. No entiendo. I'm an anime player nowadays. An anime player? Yeah.
Okay, but right now you're cooking up in Street Fighter. Where did all of this come from? No, but in all Del seriousness, 84. yeah, I Podría love ser. Street Fighter, I love Capcom games. Just been out of it for a while. Pero por el and amor I saw de Street Dios, Fighter 6, porque no and I love the encuentro. game, so I've just been grinding the game. No, a del lot, 88. and somehow I ended up here. It's been a great opportunity, having tons of fun. So What's your background with Street Fighter? I Abrieron un started libro like del way back in 88. Third Strike days. So like back in the arcades, I was a little 14-year-old kid, like just putting in my tokens at the arcade, bidding people up. I started playing Street Fighter 4 a lot. I mean, I had some pretty good placements at Evo. I think I got like 13th place at one of the Evo 88. 2000. 88. 11, something 87. like that. It's been a while. I'm an No, old man entonces, now. más But, you know, viejo. I've been around. So you said arcades, you said arcades. viejo. So there's like strong Porque la serie arcade animada culture salió en el back in Puerto 87 y Rico. los juguetes Oh, fueron yeah. primero. Arcades were big back in the day. Just take me back to that 85. time in Puerto Podría Rico ser in general. entonces. What is the Puerto Rican fighting game community like, or at least back in the day when Cuando you eso dice were coming up 84. there with PR Raw and Mono? 2 I años de would diferencia, say creo kind que of like no, a que es demasiado. microcosm of the U.S. Like, you know, that we have like our own little factions. You know, there's like East Coast, West Coast. And they like Midwest. play against each other or be competitive Yeah, against each yeah, other and everything. yeah, form rivalries. Yeah, and it was the same La same serie thing in animada Puerto fue en el Rico, but 87. with arcades, of course, because that was how we played. Es basically. increíble y cómo And rayos yo no tournaments were also encuentro arcades, so la that was data fun, de but la- you have de to la- like de really la- close de la- side de by la- side, de las somebody's gotta, figuras. you end up elbowing people on accident because you know those cabinets can be a little small. Yeah. but it was tons of fun. 85 and o that's 86. kinda how we Pueden ended ser. up learning the game. It Sí. was competitive, getting good. So far in Street Fighter League, you're doing work. Like you're smoking folks. Are you surprised at all that you're beating so many huge, big name players here? I think people that follow me on Mira, social media Tabules, already know te voy a that explicar por I qué. tend to be like a No es little que tú more estés mal, pessimistic pero towards mira la myself. ventaja. So, Mira lo que yo hago. when I came in, like, Mira I esto. honestly thought that you Mira know, esto like, que te voy a I'm gonna try enseñar. my best, but Mira you know, esto. like I'm not gonna like sweat it. Nostalgia reignites cherished memories from our And childhood. like sometimes people like tell me it's like dude, like you're actually good. So Yeah, I'm wondering with your level of skill, why the pessimism? I think that's just like a personal thing. That's just how I tend to be. Yeah, like prepare for the worst in The a worst case sense. scenario. Right. Yeah, well, so far it seems like your opponents are the ones who should be pessimistic, not you, because Banana Ken has been absolutely putting in work so far for his team. Red Rooster, pleasure talking to you, bro, and good luck with the rest of the season. Yeah, it's a pleasure. Wow, Lo puse what a lento. story to hear from Te voy a Banana decir Ken. esto. I Mira mean, esto que es obviously, he genial. throws back Oye, to the arcades. I'm an arcade que los kid myself, personajes so he's sean talking to me right inexpresivos, there. 100%. We already son know unos exactly what he's muñecos. talking about. Talking Ellos about están tournaments buscando being cómo held hacerlo in expresivo. PR still, Pero al and ser just unos the muñecos, love that's being shown, no one, and tienen two, que having to bregar work, con having to work animación life as como, well as trying to be good at Street Fighter. Obviously not pestañear. easy. But Mira, one por piece ejemplo, the other ahí he el says, and I He-Man really like that solamente tiene la story. That says a animación lot de because moverse. I know some people are like, Al when ser do you unos balance this? muñecos, How do you balance this? no tiene It's que not ser tan impossible. expresivo. Banana Ken Mira, is ni shining siquiera la example of cara that, on no top of the cambia. fact that he La has been cara very de él successful se so queda far in igual. Street Fighter League. No So igual que el whatever he's doing is lagarto. obviously El working. lagarto, Yeah, no doubt. And it's si actually ellos been logran quite a veces mix en in los regards to that golpes, storyline, right? You have comienzan a PR menear el on that agua. team. Mono was definitely Pero experienced that. The only al one I vez feel like inexpresivo, that has porque never son really had to go unos to that struggle is Ajax juguetes, Fidelity. But the tienen crazy thing is, he's tienen just as much menos up there in cosas regards que to the skill animar. level as the rest of Y them. le Not even just queda for his teammates, brutal. but in regards to the rest of the competition here at Street Fighter League. Ajax Fidelity has SFL experience over la Banana del mundo del Ken and over juguete, PR muchas Bomber. Now, cosas obviously, you know, eran tournament originales experience y may be a little bootleg. different, but this is different than a tournament. Let's get into it. We got Knuckle Dudang going up against PR Bomber. Let's go. Oh man. You know, he was talking about that last time. He missed his opportunity to get a big jump in Uy, against Kyle, comenzamos. but I gotta feel like Comenzamos. he's feeling good about getting a jump in against this particular Kyle that is Knuckle Dude. But Comenzamos, señores. Nunca el Du. Sonic Boom's already coming in. That's gonna be a huge Ven acá, punch. no, Okay. no Big tienen los damage, números. but also getting himself out of the corner, very important. Nice setup there as well. Busca los números. Choke, just walk up, gets the throw, counter hit at that. No, vamos a Puerto Rico. Nosotros vamos. And I keep saying this, but the placement Oye. on Knuckle Dude's booms is way too good. Vamos a pillar el barrio. ¿Cómo que tiene que vamos los puertorriqueños? Excelente. Vamos allá. Lo abre Knuckle Du. Yeah, this is the position where it really sucks for Jerry to even try to close the Vamos, gap. Vasco. And Knuckle Dude's doing a fantastic job of keeping it within that range. As soon as Nunca he lo knows venía that aquí. PR No. Log is willing to Pierre save out, Bardo he estaba aquí. decides to go for the drive. Speaking of, drive impact this Yo conocí time. a Pierre Bardo y jugué He con made él it hurt. cuando The vino aquí al OD país. flash kick, ¿Para qué le voy a ir y que a 10-yard Knuckle Du? penalty. Voy a pillar el barrio. Flag on the play. Pierre Bardo. Red Rooster's ball. Vamos, eso es Pierre Bardo. To Bien. the corner. Nice jump. Gets over the OD Bien. boom.
Villalbaldo fue el primer jugador pro player de Street Fighter 4 que vino al país. Se juntó un dinero, se trajo para acá, él vino y jugó con todo el mundazo. Con todo el mundo. Eso fue épico. Y a jugar con ese tipo. Ese tipo vino aquí tranquilo, se sentó y jugó con todo el mundo que quería jugar. ¿Tú quieres jugar? Eso fue un escándalo. Villalbaldo cuando era, topeaba entre los mejores del mundo. Villalbaldo vino aquí al país. Nada más jugar. Eso ya no se ve. Recuerdo cuando pasamos de los modelos 2D y 3D. Eso sí que era feo, bro. En muñecos de pelea. Totalmente. Muy feo. Cuando comenzaron los primeros juegos de pelea, señores. Wow. Buen daño aquí de Villalbaldo. Vamos a ver. Señora, vamos a ver si Villalbaldo saca esta mano. Excelente gilet en brillo ahí de Nukeldu. Vamos. A Nukeldu le gusta ese traje, señores, de Guy. Siempre. ¡Ay! ¡Ay, sí! Buen salto. Se lo lleva. Se lo lleva bien, bien ahí por parte de Villalbaldo. My jumps are godlike. Right. That was a very fortunate angle for the for the flash kick to win. Okay. Now, OD uppercut from Jury this time around. Ooh, sit him down. That jump fierce is so cool looking air to air. Word? Big damage. Big damage. Big damage. Son. Sonic Hurricane. You think about that? That was punish counter. Oi. Into the fat combo. Oh, he dropped the. Wow. No. It was a bait. I'm totally kidding. He did drop that. He did drop that. I'm lying. Gets the OD uppercut to get out of there. Anti-air clean for Knuckle this time around. He's trying to take this home. Remember, first match, 10 points. Sácale puela los gallos. For everything that's happening. Sácale puela. Vamos. Crouch medium kick, tail end of it. No entiendo. He's fishing for it too. Hay un asunto de respeto. Try to go for a whip Entiendo que hay algo de respeto, señor. Y ¡ay! Casado con el level 3. Crouch medium kick. Buena reacción ahí de parte de Villalbaldo. Muy buena. Sigue el throw en la esquina. Vamos. Ay. Buscando el chimi. No lo consigue. Los likes, señores, de Game Room. Pidiendo sus likes ahí para nosotros. Gracias. De Game Room. ¡Uy, sí! Ay. Wow, bárbaro. Bárbaro. Estamos ahora feos para la foto. Ay, se fue. No holding back. I know he was in burnout, so it's going to be a lot harder for him. I think he tried to swing back. No lo mata. But now, still. Ay. Perfect spacing. Had to eat the boom. I like the no sé si es algo de respeto, pero Villalbaldo no es mejor Jury que Ajax Fidelity. No sé por qué razón se van ahí. I mean, and you're already in chip, right? So. Nuevamente vimos una Jury de parte del equipo de Recruster. Pues viene Jury nuevamente al ataque. But it just so happens to be that NuckleDu Jury nuevamente al ataque. early and was establishing his pace with the sonic booms. Like if you pay attention to game number 1, you're looking at the distance and where he's throwing these booms. It makes it that much harder for consigue. Esto es repetición. Ya yo iba a decir mielquina, pero ¿qué es esto? 7 tablas más. No quiero que se malinterprete. Lo que digo es, el juego se ve brutal y comprendo la edición de la temática por lo que explicó Gary. Además, espero que el juego le vaya muy bien. Sí, tabule of NuckleDu, it's because he mixes up the OD, he mixes up the normal. So sometimes you want to neutral jump, and that's when the medium or maybe the punch the light punch will get you, right? Or he does the OD when you're trying to move around in the backfield. That's a knockdown, right? Sets up Sonic Blade, adds durability to it, throws a light when you try to jump forward, you land on. And like NuckleDu is almost perfect at timing that to make it so you second guess every one of those situations. And it really did open up the game for him. So Red Rooster sends up Ajax Fidelity to take on Dual Kevin now. That's one of the biggest things that I kind of thought to myself for Red Rooster is like having 2 Jury mains on the same team. Will it be an advantage or a detriment? We're going to find out via Ajax Fidelity. And he's been one of the prime candidates, I feel like, going into this competition as
one of the big point earners, in my opinion. He was such a stellar performer last season with that Ed. Gary, ¿tiene conocimiento de cómo se hicieron las animaciones de ese juego? Bueno, sí, ayer. No, te explico. Ahí es un grupo en donde son dos personas la cabeza del proyecto. Estuve entrevistando a uno de los muchachos que es lo que llevan ese proyecto. Ellos son animadores 3D. De hecho, prácticamente de lo mejor del país. Y ellos tenían en planes, bueno, ellos de por sí han trabajado en pila de comerciales y de trabajo buenísimo aquí en el país. Hicieron incluso una película de animación. ¿Recuerdan la película 3 al rescate? Bueno, fueron ellos que la hicieron, obviamente, con los recursos y lo que se tenía en ese tiempo. Ellos hicieron estas, todas los personajes están diseñados de cero por ellos. Nada, señores, Dual Kevin se lleva fácil. Qué raro, señores. Yo no entiendo qué está pasando con Fidelity. Fidelity está muy caliente con esa tipa. Dual Kevin es un excelente look, pero Ajax Fidelity, yo he visto poner en estragos a prácticamente todos los jugadores dominicanos con esa Yuri. Prácticamente a todos. Y Dual Kevin, no voy a decir nada de Dual Kevin porque está moviendo muy bien al look. No vaya a hacer cosas que Dual Kevin. De hecho, sí, es un look fuerte. Vamos, entra. ¿Cuál es el juego de Fidelity? Que quizás sea eso lo que funcione con los dominicanos. Es un juego mucho al engañarte y darte y matarte a todos fácilmente. Y con los dominicanos funciona muy bien. Bueno, coge tu throw. De hecho, buscando el chimi, vaya, se bombea como el mejor. En exhausto los dos. Bárbaro, Dual Kevin. Bárbaro, habladorazo, Dual Kevin. Dual Kevin, hablador. Hablador, Dual Kevin. Estoy viendo que hizo abusador. Lo tenía medido. Vamos, voy a mi gallo. Ajax, voy a ti. Estoy con Ajax. Estoy con Ajax. Estoy con Ajax. Bueno, de hecho, Ajax también me firmó el póster. Ajax fue el último pro player en firmarme el póster cuando estuvo aquí en el último Blink. En el último Blink, como por aquí. Vamos, Ajax. Vamos, Ajax. No me va a quedar mal. Eres Ajax, el mejor Yuri de América. No lo está demostrando. No lo está demostrando, pero yo sí creo que sí que tú eres el mejor Yuri de América. De América. Ajax, el mejor Yuri. No lo está demostrando. Bueno, bien que se cuidó ese overhead. Dual Kevin está en la cabeza de Ajax. Dual Kevin. Préndete, mijo. Préndete y sigue atacando. Eso. Oh, wow, just let Ajax walk him to the corner. Chip is an issue, and you see the fireballs coming out. He chips him out. He tried to jump out. He did the read, and literally that was what that meta was. He was like, yo, when is he gonna do his super so I can jump over it? But the minute he played any kind of footsies, it kind of threw him off the trail. Goes for the jump a little too late, eats the super, and that's what was gonna happen anyway. He didn't even have to chip him off, got the clean hit. Mena está casi peleando. La otra mano. Contra lo endémico. Dice Gabriel, Gary, y tú no puedes traer esos diseñadores y hacerle una entrevista. Ya yo se la hice ayer. Se la hice ayer. Ayer se le hizo una entrevista. Se le hizo ayer en el directo de ayer, hablando del juego. Está ahí. Exacto, es el juego. A eso que juega Ajax. Cava y Nucleus se han enfrentado, sí, mucho. Cava
es mejor Gail que Nukeldu. Nukeldu prefiere jugarle con Kami. Las veces que se han enfrentado, Kaba le ha ganado más veces. El asunto es que Nukeldu, por asunto mismo del mismo Kaba, estaban tan hartos de que Kaba le meta la mano, él decidió irse para Kami, jugarle a Kaba con Kami. Pero creo que las veces que Kaba le ha ganado en el juego han sido más. Kaba es mucho mejor, Gail. Álvaro, Kevin está. No, lo llevó. Bien llevado. Bien llevado. No lo puedo creer. No lo puedo creer, señores. Los gallos están hoy tan Manilo. Gallo Manilo. Gallo Manilo. Los gallos están. Pero viene la gran esperanza de los gallos. Los gallos tienen a Banana Ken, que es hasta ahora. Miren, que vi cosas de DCQ vi cosas con DCQ con JP, que dije el level está bueno, pero Banana Ken ha demostrado ser el mejor JP del Street Fighter. Banana Ken está a otro nivel con JP. Así que Banana Ken buscando los 20 puntos para empatar esta contienda. ¿Qué? ¿Por qué tú lo dices? ¿Por qué tú lo dices, Game Room? No doubt about it. We do have the anchor match coming our way. Banana Ken versus VX Bao. I actually didn't think it was going to be the JP Mirror match. Will the potassium prevail over Banana Ken, vamos Banana. JP? Ay, mi madre. Bien, si van, está Manilo, está muy Manilo. UIU sends up VX Bao. Gente, primero diseñado un personaje que representa al público dominicano un juego de peleas. ¿Cómo lo harías? Y elementos usaría para presentar a RD en un personaje. Mielkina, mira. DJ es un personaje caribeño totalmente. DJ podía ser, lo que pasa es que es jamaiquino. Pero DJ pudo haber sido un buen personaje dominicano. ¿Cómo yo diseñaría un buen personaje dominicano? Bueno, lo primero es la manera en la cual el dominicano mueve el machete al pelear. Me agrada. Si tú has visto los movimientos de cómo el tigre dominicano mueve el machete, ellos hacen un juego con el machete. Y cómo lo mueve el machete, yo te haría, señores, no vi. Banana Ken lo mató feo. No, 10 Bao lo mató feo. Wow, Bao lo mató feo, señores. Espérense, que están. No me confundan. Hablamos ahora de eso. Cuando esto pase, aguante, que tengo que ir a mi gallo. Banana Ken. Banana Ken, que lo matan, parece que es feo en la otra mano. Esta mano de Middle Mash. Este Mirror. Paying attention to the teleport, vámonos. catching some of these situations VX Bao is hoping to take advantage of, not allowing it. He knows how this works. He's also a JP player. What a conversion. No. Oh, wait. ¿Y eso? Did he commit to anything? Oh boy. And teleports ¿Y eso, Banana? because he set up the departure. Banana, cerrado el on the drive rush, catches him with the crouch and medium kick, not close enough to get the follow-up. Oh, this is actually going to be terrible for Banana Ken. I was just about to say it. If he gets hit once, it's Banana going to be tira ahí el critical, la mata, señores. VX Bao actually has an opportunity to chip out for death. El rayo. He's already dead. His JP is Bananas B-A-N-A-N-A-S. El rayo. I can't believe it. He's taking the potassium away from him. El Throws the rayo, handkerchief señor. over his shoulder when he hits you with the CA. Te llevan But a let me see what the Banana rebuttal's gonna fácil be like en from esta Banana mano. Ken. Se llevaron a Banana fácil. Chooses to jump. Baits out the amnesia. VX Bao push it to the corner. Spins even more drive to continue the Llevaron a combo. Banana Sets up fácil. the departure. We've seen it multiple times. And what a read. What a read to be like, nah, dude, I play this character too. Great defensive movement there from Deme un Banana Ken. momentito, señor. Hablamos ahora de ese personaje dominicano. Espérense un momento.
No, departure single. And the double spikes coming in from Bananakin, making it really hurt. Yo, this life advantage needs to hang on to it. He needs to kill as soon as possible. I think this is his only moment really before. Lo veo. Yes, sir. Bananakin getting round number 1, putting himself on Vamos a the darle. board. Vamos a quitar la primera. Esperen, señores, que voy a mi gallo. Voy a mi gallo. Vamos. Vamos aquí. Buen. Drive rush. Try to take advantage of Ay. Los JP. Pila de par. Mielquina, JP. Vamos ahí. Banana Kane con el color banana. El traje banana. Just outside of the range of that spike too from the departure? Please. Un dominicano y pensando en poner un haitiano. Oh no. Yo, he pierced up in the eye, by the way. That jump in fierce, that was like, not close enough to make anything happen from it. Jumps out of there. Actually has that option for it. Does not go for the level 3, but he stops the entire level 2 mix up. Banana Ven has a acá, chance. salta ahí, sí. Perfect parry situation, not close enough for the combo. Sets up Level his own 2, level 2. a ver. Wants the mix, holds the parry. Bárbaro, Mielquina, que bien se cubrió Viesbao. Viesbao, te cubriste como el mejor, Viesbao. Looking like Fort Knox. Viesbao, ven acá, coge tu throw, está en la esquina. ¡Ay, sí! Cogió el throw. El fantasma throw se puso 1 a 1. You think because you're playing me that you could beat me? 1-1. Te puso 1 a 1. That was pretty good. Te puso 1 a 1 ahora. Whoa, perfect parry. Almost had the opportunity to get the punish. Te puso 1 a 1 ahora. Proper reads right now. The overhead mix up with the phantoms is actually working out. Scores him like 45% life. Señores, bueno, está bien. Somos 61 de 61 me gusta. No puedo pedir más de ahí. Pero lo más seguro, hay de ustedes que no le han dado like. Fácilmente hay de ustedes que no le han dado like. ¡Ay, banana! ¡Oh, banana! Banana, el gallo banana. Gallo banana. ¡Ay, gallo banana! Le vieron en la amnesia. ¡Ay! ¡Ay, banana! Te van a tratar mal en este round. Oh, perfect. No, not again, yo. VXBow playing him. VXBow, señor, de empate. Empate todo. Ay, sí, banana ahora. Banana consigue buen daño. Lástima que tiró el level 2 ahorita. Ay, sí. Y vamos a devolverle. Vamos a devolverle el perfect, banana. Vamos a devolverle el perfect. Ay, sí. Vamos a devolverle el perfect. Vamos a devolverle. Ahí viene la Neisha. Wow, bárbaro. ¿Cómo que no tiraste a Neisha ahí si estaban esperando? Bárbaro, banana. Bárbaro, banana. Y te cubriste, banana. Te cubriste, bárbaro. No, banana. Guay, banana. Ahí del level 1, banana. El level 1 ahí, ¿para qué? Ahí sí. Buen salto. Bueno, daño. Puede ser mucho daño ahora. Rayos, señores, miren la energía. Eso es. Bárbaro, banana. Vamos a darte del level 2, ven. En burnout, vamos a darte. Vamos. Sí, vamos, vale. Chipéalo. Bárbaro, saltó. No importa. VXBow down 1-2. We're going back to character select. Yo, man, find me better Street Fighter. I don't even like saying it at the same time in that one episode, but come on. No. Por Dios, dice Memphis lo que dice Memphis. Y que debe hacer el carácter con bermuda, con media blanca, chaqueta Adidas, como lo bacano. No. Yo lamentablemente no va a haber, por ejemplo, tiene que ser un moreno. Alba estilo Bipapi. Bipapi podría ser algo más o menos parecido. No debe de ser tan. Hablamos de eso ahora. No, por el amor de Dios. Pues necesitamos un personaje serio. No se me quita del medio lo del machete. Ven acá.
Great anti-air trade. VX bow on the reactions. Drive rush in. Confirm. Gets the long screen phantom. And once again. In the first round. Un vasofón. All of that momentum. It's been so back and forth thus far. The Tetris block meaning air to air. Do the quick drop. Tiene que ser el tigre dominicano. Debe de ser el tigre bien. Buena. Buena. Buena de Banana Ken. Buena, señores. Agarró en el... Uy, 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 uy. Uy, 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 buena de banana. ¡Ay! Álvaro. Álvaro. Álvaro Biespao. Álvaro Biespao. Fácilmente lo mata ahí. Fácilmente lo mata ahí con el. Fácilmente lo mata así. Con el critical lo mata. Wow, señores. Álvaro le falló. Le falló. Cease and desist. Oh my gosh, VX Bow. What a run. 2-2? Le falló el combo a Biespao. That's too intense for me, man. Banana Can. What? He's getting put through Aún the está ring. empate esto, señores. Respect. Después de esta pelea vamos a ver. Counter hit. Makes Después de esta pelea viene la de Mena. Still there. Viene la de Mena que es la buena. Viene la de Mena que es la buena. Vamos, vamos, vamos. Vamos a. Vamos, Banana Ken. Vamos, Banana. Vamos, Banana. Vamos, Banana. Banana. No podemos dejar que esta gente gane 40 puntos. No, Banana. No podemos regalar. Bueno, de hecho. Nosotros le ganamos 40 puntos a los Red Roosters. No pueden regalar tantos puntos. ¡Ah, y Bárbaro! ¡Bien! Bien ahí, Banana. Yo pensé que no llegaba a la esquina, pero llegó. Por la transculturación no puede ser como dice Mena, que si lo hace así sería americano, o sea, de Norteamérica, porque ese perfil que describe ahí es eso. Estoy equivocado con Dual Kevin. No, yo no estoy equivocado. Dual Kevin es duro. Dual Kevin es duro, señores. El rayo fue perfecto. Sí, Dual Kevin está matando la liga. Pero el problema es que vaina es duro. Fidelity es duro, papá. Fidelity tiene que claviar la liga de aquí. Ponle un moto punch. Vamos. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro de banana! ¡Wow! Buen perfect parry. ¡Ay! No consigue nada. Vamos. Uy. Eso. Vamos, banana, llena. ¡Ay, banana! ¿Es banana? No, no es banana, pero tiene Biespao. Sin daño, buenísimo. ¡Ay! Buen tech throw. Buen back throw. ¡Ay! ¡Buen salto, señores! ¡Se lo llevan los gallos! ¡Los gallos! Sí, señores, no le podemos dar. No se le pueden dar. No se le puede dar 40 puntos. Señores, se fue la luz. What's my name? Fue la luz. What's my name? Vamos a pagar esto. It's crazy, man. This is actually Fue la the luz. coolest storyline that we could ever ask for, right? We've seen so many dominant No apagó players, todo porque Dios es grande. DCQ, all falling to the same man. No apagó todo porque Dios es grande. Oh, that's bars. Vamos. This is insane. Actually insane. Back-to-back bangers in the anchor position, by the way. I didn't even know what to expect. I did not think when we came into match number 2. Tráiganme esa luz rápido. I didn't know what to expect. I didn't Entonces, think la it was última gonna be mano, a mirror match. To be quite honest. Oil I King mean, So I don't know what to do. versus Definitely want to fight that matchup at all. Obviously, versus he's gonna play against Guile versus JP. Mono. Dual Kevin. I don't know if you want to step up Entonces, to the plate. no, for that Oil one. King Jet. no. Que Oil King. I mean, but who better to King have caía acaso. on the Zen. tail end, though, right? Zen que con DJ. Mono Contra haven't- Mono hasn't que had the DJ. best record, Mono right? pudiese usar. Mono creo. Haven't seen much DJ Mono, contra actually. We DJ. haven't gotten to see him as many times as I thought we would. Obviously, you got a great team out there behind you, you know, and
More Equipo. importantly, they're probably just focusing on the matchups, right? So Well, that says a lot. There's also the factor of possibly saving it for the second run back here in the round robin. It's a very big factor at that here in Street Fighter League, right? Being able to play against the opponent 2 times over. So maybe, just maybe, Mono is allowing the teammates to kind of get acclimated to the system and letting them kind of, giving the other teams a false sense of security. But it's a good one at that, right? It's not necessarily a red herring when you have someone like PR Balrog, Ajax Fidelity, and Banana Ken throwing it down, right? You know what I'm saying? Like, we'll see. We'll see. Mono being at the tail end of it, still not a bad strategy. We rarely get to see him. DJ contra DJ, señor. Another one back to back. DJ +2. Ese carácter, yo lo veo dominicano. Tiene el caribañeo. Carabiñoso. Not because of the character. I mean, caribeñoso. Well, but his play style, just how Vamos a he ver. adapts. Y DJ. Uy. Startup of the drive rush. Yeah, this is a hell of a fast game. Daño fuertísimo ahí, Zen. The jackknife, I should say, excuse me. Zen se lleva la primera mano. Recuerden que esto es una sola mano. Alright, I respect Esto es una mano. I definitely respect that. Después. It's hard to anticipate, man. You never know when someone's going to be a crazy person, when someone's going to be a nut and going for the lleva la delantera. OG reversal back to back. Tratando de abrir. Mono ahí. Clipping him with the crouching heavy. Vamos, Mono. Buen daño. Hazte buen daño. Yeah. Actually, hazte buen daño ahí. Lets him whip on the jackknife maximum on the OD. Level and 2. now going for the level 2. Vamos a ver. Level 2 es. Kick ender. Sigue. Force to the corner. Sigue el level 2 bien. Ahora en exhausto. Oh, look at the chip down. Vamos a chipearlo un poquito. Bien, Mono. Excelente. Mono ahí. Bien, vamos a chipearte. Oh no, he's gonna bring back all of his drive. Vuelven, sí. Eso. Just cool to go past the fireball. Just cool sway into it. No vamos a dejar picar. Somos nosotros los que picamos. Proper usage of the move. Somos los gallos de pelea. Somos los gallos de pelea. Somos los gallos de pelea. Bien, Mono. Uy, sigue ahí esa gilet en brillo. Ten. Y Mono con ese die rush. Sigue y trata de engañarlo, pero no. Sí, Mono. Guay, qué buena de Mono esa. Qué buen salto de Mono. Ay, en exhausto los dos. Así que Mono tiene que tratar. Uy. Vamos. Vamos. Señores, nosotros somos negros. Somos negros. Se está diciendo que si ese personaje es haitiano, ese personaje yo lo veo full caribeño. Uy, eso es, no estamos en la esquina. Eso es, vamos. ¡Ay! He's clutching it out with a drive impact lleva. to seal it against Mono. And I know for sure Mono tried to get the level 3 immediately. Porque sea mi color, pero mi color representaría a un dominicano. Absolute bangers each and every time. I cannot emphasize how good these matches have been thus far. UYU. It's just something about. Vamos a ver, señores. En lo que llega la pelea, la pregunta es: ¿viene la pelea de Bandist? Hoy, ¿quiénes salen? Ya viene la pelea de Mena ahí. ¿Quiénes van a salir de esa caja? ¿Quiénes salen de la caja? ¿Quiénes salen de la caja? Ayuda a Mena a cargar. ¿Salen todos los Bandits? ¿Salen todos los Bandits? Bueno, todos no pueden salir porque si ganan 3, hay uno que se queda ahí cargado. ¿Sigue Mena cargando a los Bandits? ¿O hay algún Bandits que vaya a bajar de ahí, de la caja, a ayudar a Mena a cargar? ¿Quién? Escribiste mal el chiste. Vamos a ver. Un diablo cojuelo puede ser un diablo. Un diablo cojuelo puede ser. Podría ser un diablo cojuelo. Cuando pelea Mena, ahora mismo le toca a Mena. La próxima mano será la mano de Mena. El blanco Brugal
El Brugal blanco. No se entendió. Dice Dominican Mafia que el chino de Bonao sale de la caja, ayuda a Mena. Sale. Si a Ojai sale, ayuda a Mena. El chino de Bonao sale. ¿Quién más sale de la caja, señor? Hoy le toca a Cava. Hoy, la Cava le toca hoy. Ayúdame a levantar. Señores. Ey, buena. Nos faltan, señores, 29 likes a los 100. Cava está mono últimamente. No, a Cava le toca. Cava rompe hoy. Dice Darné. Cava hoy va a ayudar a Mena a levantar. Cava hoy va a ayudar a Mena a levantar, señores. Hoy hay que dejarse de eso. Hoy el campeón no puede. No podemos dejar al campeón en esta situación, señor. Es muy grande el peso. Está cargando a esos tres molones. Está fuertecito. Estamos altos de cargar. Hoy tiene que venir alguien a ayudarme a cargar. Hoy tiene que venir otro a cargar. No cogemos esa. No podemos permitir que el campeón esté cogiendo. A Regocio le dio un viento ahí a Mena, cargando tanto. A Regoso a Mena le dio un viento ahí, cargando tanto. Cava ya está en la copa. Cava es el único dominicano que está adentro. Así, a Cava. Cava hoy Cava no va a dejar a Mena solo. Cava no deja a Mena solo. Cava no deja a Mena solo en esta vuelta. Cava no deja a Mena solo. Cava, todos estamos contigo. Todos estamos con Cava. Hoy será el día de Cava. Y ahora va. Estaban preguntando. Un personaje de fighter dominicano. Un personaje, ¿cómo sería? Bueno, ya tenemos a uno. Saddam. Ya lo más. Por ejemplo. Blink debió de haber hecho un poloché. O cuando toque un evento que sea Capcom Pro Tour aquí en el país, tenemos que hacer una camiseta con Dan. Dan es el dominicano, Dan es un prieto, Dan se parece, miren, con todo y todo, Dan se parece a un tipo que hace, hay un tipo en las redes, se pinta todo como de rosado, y hace como una flecha. Rico Toño, dice él. Ese pana se parece a Dan, pila. Pila se parece a Dan. Claro que sí. Cava tiene hoy. Hoy le toca a Cava. Hoy le toca a Cava de baratar. Exactamente. Cava tiene que agarrar. Cava tiene que agarrar y cargar él ahora el equipo. Señores, ustedes han visto, por ejemplo, a Toxicrow moviendo, él la agarra en un video y él mueve los machetes. Y eso wow, eso tiene su flow.
Mire, señor, tiene su flow, mire. Esa manera de cómo venía el machete, la posición, el asunto de darle en el suelo, de sacarle chipa, tiene su asunto. Eso que no. ¿Por qué? Rápida. Mueve el machete. Queda coquete. Queda coquete. Ay, es que soy yo que lo tengo en cámara. Esto sí que lo. De ahí. Ya. Dos ciclos. A tiempo. Que pasa tiempo. El amor. Ahí. Yo le soy sincero, una gente se me abaja y me hace una demostración así con el machete, no hay forma. Patica, ¿pa' qué te tengo? Salvo a él, está dando clase. Mueven dos machetes, señores. Machete, a esa forma está demasiado chévere. No le he visto, yo no lo he visto, deja ver. Jugador, ven. El jugador. Son los haitianos que mueven así. Esto suena mueca, se ganaba la vida macheteando gente. Ten cuidado también que tenemos que video. Eso es vaina, eso es plata, creo. Plata. Ay. More hype, you're yelling, you're wow. This is the first time that we've seen you in Street Fighter League. You're not doing all that. What's going on? Why are you so calm? No, te voy a decir la verdad, mira. A mí me gusta apoyar a mi gente, principalmente a Mena, y Mena está ganando muy fácil, o sea, no tengo por ya. O sea, cuando se aprieta un poco más la vaina, entonces habla la gente, pero por el momento 3-1 y 3-1, o sea, easy. He put me in the spot. He put me. He said he likes supporting his people. Señores, Cava se quiere quedar allá arriba en la caja. Dice Cava. Nobody has. Mira que se baje con todo el mundo. And he feels like if things get a little bit more difficult, then he's gonna start cheering. But he feels like it's not necessary right now. And all right, this is the last thing. So far, yes, you guys have been picking up everything. But as far as you specifically as a player, as far as ya Cava dijo cualquier cosa está bien ahí arriba. At least maybe for JP. Mena va. No. I have the. Yo tengo una Kimberly. I have the Kimberly. Oh man! Tengo un video donde yo agarro y me sale Cava, yo jugando con Blanca, con su Kimberly. Yo tengo mi video de cuando yo mato a Cava. Está guardado. So I like that kind of transition that he's made between Street Fighter 5 and Street Fighter 6. What I don't like is the fact that he's not as vocal, right? I love seeing contra Cava, está guardado. hyping up his boy. It comes to a point where when your boy gets too good, it's el like mejor Blanca. That low-key feels bad. Ahora con lo de dos. It's funny because I'm so focused on Kaba, the player, and his performance and overall how he's doing. Estoy quedado con los Dice 2, I didn't even pero realize that he's not as vocal anymore. I low-key
low-key didn't realize that. I mean, if you look at the team composition that he's on right now, like I feel like Ahora he's toca more la concerned, entrevista obviously, con about pulling his weight. And two, like he said before, el this is a primero que team va a format jugar now. And de los obviously, cheering for your Bandist boy is not the worst hacia thing in the world. Ohio. But I do like this approach. De los Kaba, chinos de like you Bonao. said before, definitely I miss it too. El chino because de I love that Bonao kind of hacia support. Ohio. But also still holding his weight, had quite a few amazing moments to shine so Kaba far in ganado Street Fighter el League Peace Season Attack, 6. ha But sido, their opponent's team endemic might ha have ido a something to los say about Capcom this. Pro I mean, Tour. obviously, they do have Ha sido some todo returning ocho members to their en- team, but one of those new members and an established player in the community, not just in Street Primer jugador Fighter, is dominicano, Reynolds, top and I would ocho love en for el- you guys to get to know him as well as I do. Let's take a listen. It is fascinating and amazing to see how we have players that are already legends and Señores, déjenme yo buscar este video. Ya busqué este video. Yo lo tengo que tener bien guardado ahí. Ahí sí. Sí, guardado lo. Señores. Señores. Ay, ver la repetición. Mira, viéndolo. Ay, ay, Kimberly Cava contra Gary Piro, mano. Ay, en vivo. Vámonos a darla. Vámonos a darla, vámonos a darla. Gary se desliza de una vez y para arriba de una vez, Gary. ¡Oh! Gary no coge esa. Ven acá, muchacho, está loco. Bola para ti. ¿Qué importa, Kimberly? Pégate, me voy a parar con brillo. Me voy a parar con brillo. Es que me voy a parar con brillo. Ven acá, bola para ti. Ven acá. ¿Qué es lo que tú estás ahí? Ven acá, muchacha. Coge tu convito ahí. Pipiripao de Gary ahí. Jugando con una blanca con una blanca de la Turbo. Mírenme ahí jugando la Turbo como el mejor. A bolas. ¿Qué? ¿Te va a quedar ahí? ¡Ay, no te zafe! ¡No te zafe! Ven acá. ¿Tú estás loco, Que venga acá, por de mí. Venga acá. Usted cava. Venga acá. Hágame perfect parry. Usted está loco, Y que haciéndome parry. Usted está loco, Sí que cava. Que es el mejor blanca del universo. El mío. Ven acá. Voy para adelante de una vez. No hay blanca chan. No hay bola en el aire. Esto es fácil, señores. Lo mío es básico. Sí, todo el dice rush que tú quieras. Todo lo que tú quieras. Me voy a parar con brillo. Yo sabía. Pues soy yo que estoy jugando. Mira, no me paro con brillo. ¿Qué? ¿De nuevo? No, pues soy loco. ¿Y qué fue? Una vaina. Ay, está bueno que yo pierda. No, pero qué macada. Y del especial al aire. Ven que te voy a morder. Morder. Yo. El mejor blanca. El mejor blanca. Tiene la pelea, señores. No van a poder ver al mejor blanca. That was a nice, pretty, ya, pretty no gozamos. But I guess we're about to Eso get into this hay. match here. Reynolds, Team Endemic. It's not looking too good, but they got a tall order in front of them. Let's see what they do versus the Bandits. Let's go. That's what we do. Yeah, you. All right, here we go. Vamos ahí. Tenía mucho no la había visto la pelea. Yo no me la grabé. Vamos ahí. Y a Ohio Ken contra el Blanca de Flash Metroid. Señores, Flash Metroid. Y estos colores de blanca. Parece un muñeco de los trolls. ¿Ustedes han visto los muñequitos de los trolls? Que son unos muñequitos feos con los cabellos como de verdad. Blanca troll. Bueno, vamos a ver si Flash Metroid. Yo, the fake out block of all there gets the corner exchange. No está como yo, ¿no? De que una blanca todo. I was talking about this before. No, señor. Blanca is one of these characters yo no estoy jugando el juego porque es que los dedos no me dan. Ay, ahí sí, cúbrete. Claro que sí, cúbrete. Y más de daño. Damos el throw. Tiene el brillo. Tiene el brillo. Los blancas somos así. Los blancas macos somos así. Ven acá, sí. Está exhausto. Vamos. Dale la patada esa para adelante. Mátalo.
Bueno, Flash Method vino aquí al país. Vino una vez a ver si comía con su dama y le dieron de yuca, coco y batata. Vino aquí al país pensando que aquí era gratis y venía a jugar. Y le dieron con el agua del cubo. Lo sacó feamente Hochi. Hochi lo mató feo con su Urien en esa ocasión. Vamos a ver acá que Xiaohai de los chinos bonados, no tan solo Xiaohai level 3 en acá. Xiaohai no tan solo es bueno en King of Fighters. Ay, exhausto. Vamos a hacer el chitame. Ahí venció Mena y le... ¡Ay, sí! Pues no soy yo solo que tiro lo especial a lo loco. No soy yo solo que tiro lo especial a lo loco. Señores, Xiaohai a punto de dar. Vamos. No, todavía no. Oye, mi amigo, que a punto. No da punto todavía. Uy, va bien. Ay, sí, qué buen salto. Ay, qué buen salto. Ay, guay. Early jump heavy right there. Ven acá. Ay, pero ese chino de Bonao es terrible. El chino de Bonao es terrible, señores. Pero Blanca, sí, Blanca cuando está exhausta parece que está buscando la peteta. Está buscando la peteta, Blanca. Te pone mongo de una vez. Blanca cuando está exhausto, compadre, se pone mongo. Señores, el chino de Bonao. Vamos ahí, consigue el throw. Ay. Se va para con brillo. Iba para con brillo, no. Ay. Se prendió el level 2. Ven acá, sí. Ay, sí, guay. Ay, señores. Tenemos level 3. Ay, la verdad se fue. Ni llegó a level 3. El chino de Bonao es el primero que se apea de ahí. I mean, the air ball, that's one thing he actually kept trying to check, and obviously it seems like he didn't know that, you're not supposed to hit buttons there. But even still, though, his reactions to just light punch ball, the way he was checking it with jab, and just keeping Peter on his toes, where he was not letting him get to that space where he could react to fireball and slide under it, then just completely removed him whatsoever. I mean, the way that he approached that was very systematic. And man, the person we got coming up next for Bandits is gonna be none other than Chris Tatarian going up against Samurai. Chris Tatarian still looking to pick up a W for himself, right? He's been in a little bit of a mental rut. I will say that he's very much so an emotional player. He understands what needs to be done for sure, but in these kind of settings, you cannot let your losses bring him down. He has to come up from those losses, come up with his teammates as well, and start to carry his weight. And it's kind of weird to say this because, again, he is one of the Tatarian tienen que hacer. Duro el chino de Bonao, muy duro. Xiaohai de los chinos de Bonao. Te sale de la caja. Ayuda a Mena a cargar un poco. Señores, ¿cómo vamos con los likes? Vamos a darle, señores, aparte de los likes, tenemos, aparte de los likes, aparte de los likes, tenemos membresía, señor. So this is a good spot I feel like for him. Samurai's been also in a rut. He hasn't had his win just yet. Whoever comes out of here, they're at least going to get their first W. Los miembros de esta comunidad estamos creciendo. Ya somos 6. 6 son los miembros agridulces de esta gran comunidad. Hay que hacer. Comienza Samurai contra Chris Tatarian, el primer Ken a temer en este juego. El Ken que era a temer en este juego, el primer Ken que la gente cuando lo veía daba miedo, era Chris Tatarian.
Lo que quiere decir que jugar la beta no es lo que te hace más fuerte, sino que llega un tiempo de juego que te hace tener la misma experiencia que tú. Consigue ahí con Tartarian está viendo todo en esta mano. Todo lo está viendo Tartarian. Con este traje clásico de Quien, con este rojo chino encima encendido. Qué traje más feo. ¡Ay! Vaya, se ¡ay! Smoke. No, estamos vivos. Estamos vivos, pero en burnout. ¡Ay, sí, level 2! What a jump by Samurai! Wow! Obviously, probably anticipating the drive. Yo dije, ay, sí, pero yo soy un mago, yo me puedo alegrar. ¿Qué dice Pelista? Not the worst play. It still went slow pace. Now, hay tabla de posiciones para los equipos. ¿En cuál está el de Mena? El de Mena está en segundo lugar. Ahora mismo. Ahora mismo segundo lugar. Segundo lugar con buenas expectativas. Con buenas expectativas para... La expectativa tan buena. Vamos a Tartarian. Vamos a Tartarian. No lleva el level 3. Guay. Bien. Estamos en burnout. Bien. Ahí Tartarian. Eso, bien. Ahí vacío. Vacío ese level 3. Ahí es que duele. Ahí es que duele ese level 3. Vacío duele pila ese level 3. Vamos a cansarte, ven. Cánsate. Guay, se cansa. Vamos a chipearlo, vamos a chipearte, ven acá. Oh wow, Chris hit a button. He actually gets hit and now he's in burnout. Wow, ahora también estamos en South. Oh my gosh. He could have been dead. And he's about to get the drive bar back and Chris is in trouble because he does it. Sale del exhausto. Y sale del exhausto también. Muy bien, qué buen tech throw ahí. Qué buen tech throw. Ay, lo tiró todo. Chris House Tartarian. Bien, Calvito. Bien, Calvito. Bien, Calvito. Vamos. Chris Technical. Señores, se le cayeron todos los pelos a Tartarian jugando Street Fighter. Todos lo vimos caer. Todos los cabellos le cayeron. Vamos ahí, vamos Tartarian. Ay, Tartarian, vamos ahí. Mucho daño. Mucho daño. Mucho daño. Buen tech throw ahí. Ven acá. Álvaro, que no. Ay, sí entró. Muere. Murió como el mejor. Murió. Ay, murió. Everything's safe. Bloqueamos, pero no importa. So got some more Street Fighter to play. Everything's good. Everything's all right. Couple of drops from both ends. Chris Tartarian coming out the winner. Getting his first game. Hey, tranquilo todo el mundazo. And look at the smile on Chris's face. He needed that. He needed that. He wants to go back and forth. El Quien original es Tartarian. Tartarian el Quien original, por el amor de Dios. At max jab range, he is Tartarian el Quien original. Señores, vamos a llegar a los 100 likes. Vamos a llegar a los 100 likes. Terrifying. Vamos a llegar a los 100 likes. Ven, vamos ahí, vamos ahí. El Quien original, Tartarian. Tartarian, el verdadero Quien. Álvaro, pero Álvaro. Chris T in burnout now because of it. Tried to read early for the uppercut, eats a fireball because of it. Unos chimicitos que tiramos ahí. Eso. Respond to that. Kind of difficult too. Without any resources, the jump is there. Punish counter. Let's get the full flash knuckle. Going for the damage. Damn. Buen salto. Y ahora en peligro. Okay, Samurai. Still in burnout. Ay, bien. Salimos de burnout. Back throw. He knew it too. Perfect parry. Ay, sí. Yo, Chris T. Álvaro, está casi entero. Ay, sí. Vamos, Tartarian. Needs to be careful. We've seen the reaction to Samurai. Tienes que bombearte ahí. Tienes que bombearte, Samurai. Ya, Samurai. Tenías que tirar ese taguejo por el ahí con brillo. Charlatán. The animation looks crazy stubby, actually, but it actually got some range. Beast mode, baby.
Buen daño. Uppercut, ready for the jump out. You gotta pay the fees, man. If you want to try to jump out against a Shoto, guess what? You're gonna get an uppercut. I will classify Luca as a Shoto, by the way. Buen antiaéreo. I think it's been established. Drive reversal. Close enough, at least. Uy, parry. Not gonna be a lot of damage, but it does build a significant amount of game. Plus the Oki, beating the throw. This should be more than. Bueno, no, espérate. This is a chance for Chris. Oh, neither is that, and that's gonna be just fine. Samurai, he's waving his hands a little bit. You know, he's like, I didn't mean to do that, but luckily he got the rest of it. And he's contemplating maybe going back to a character select es el momento que baje de allá. Right. That is a moment where Samurai can absolutely not drop those big moments or the W's, because if you let someone else live, if that was a different scenario, maybe like for like a championship game, he would have been in big danger. Yeah, no, that's true. I like how he's playing the range game though, taking his time. Esta es tu mano, Chris. All right, last chance here. Vamos, pelón, mete mano. Mete mano, Calvin. Eso es. Empezamos bien, picamos adelante. You see it in the facial expressions, man. Okay, gets the carry to the corner once again. Uppercut enhanced to close out. There. Pretty delayed as well, creating such big space between the two. Vamos, Chris. Vamos, Chris. Oh, man, he's doing that a lot too. Vamos, Chris. Yeah. Vamos, Chris. Chris, todavía aquí al país. Chris, bueno, aparte de que vino aquí, ganó un torneo. Ganó el Game Over. Luego de Mena ganar la Copa. Back throw. A little bit sloppy. A little too preemptive, tries to go for the parry. Catches him. Uppercut again, making him pay for it. A lot of jumps out of the corner from Chris. No confirm. I see. That's gonna be he's in burnout though. That's different. Wow. Can't really get that punished like that. Look for the jump now. Mira, cambió de lugar. I don't care what anybody says. Whatever said on this broadcast, if you say Marisa, I will call you a damn I'm playing both, bro. What do you mean? Nope. Sí, realmente. Bueno, ahora mismo él tiene 3. Él, si se ve como un guy, le va a sacar JP. Vamos, Tataria. Vamos, Tataria. Vamos, Tataria. Vamos, Tataria. Vamos, daño. 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 Dale. No, just takes the knockdown. Vamos. Tenemos level 3. Tenemos level 3. But one slight mishap, best believe the Samurai is going to be cutting his way out. No, sir. He dropped another perfect flash combo. No knuckles. Vamos. That was cheap. That was cheap, actually. I was thinking he was not going to cross up, and it made me second guess, and that's how I knew I got hit. Vamos. Wasn't ready this time. Lo hicimos. But that's it, though. That's it, though. Chris Tatarian secures his first points for Team Bandits, and he's showing in Street Fighter League. You see the team behind him, and that's a huge weight off his chest. You see him right there. Like you said, he's an emotional player. Getting that W really does a lot. Zhao, Cabo, Mena showing him some love as he heads back over there. But still, endemic, showing love to Samurai as he heads back over to that bench. They're sending up Chris CCH versus Mena RD. Oh, damn. This particular matchup always gives me the chills because of how they interacted from the previous season in Street Fighter V. It could have gone either way with the way they were going toe-to-toe. In this particular day, though, in this particular week, in this game, I don't know, man. Viene el campeón. Mena RD has been in this hotspot. Let me bring up the stats for you, right? Okay, talk to me. Viene el campeón. Todo el mundo a dar like. Todo el mundo a dar like. Llega Mena. Todo el mundo a dar like. Llega Mena. Losing the first game, bodying the rest of the Tataria en el doble de Condorito. Todo el mundo a dar like. Anybody else did that? Todo el mundo a dar like. If somebody told me llega el campeón por quien hemos estado esperando todo el tiempo. Llega Mena. That was Mena. All right. Llega Mena y todos a una voz decimos, vamos Mena, está riéndose, va contra quien, llegó el hombre de RD. Now let's talk about this, right? Llegó el hombre de RD. Up 20 right now. Chris CCH is in the hot seat. This is the pressure that Chris T is typically under. Contra un gran Ken.
And now Chris Pero who ese has been here va before in previous contra el seasons, mejor now in the hot de seat. Street Fighter. Can he do it? Yes. En Is it a tall Zetland. ask? Hell yes. But we've seen El único what Mena RD does in bicampeón these de Street Fighter situations. This is best of 5. Felix. That means you need 3 games. Chris CCH, Y Mena RD, Mena let's go. va con Luca. Into the first game already. Mena A little bit con of a su handshake look. between both, right? You see a steady approach coming in from El campeón Chris CCH. buscando DCCH consigue la pequeña Oh, patada. Mena tratando de abrirlo. DCCH se lleva la mejor parte. El campeón se sale de la esquina caliente y consigue el pie de bola en brillo. Consigue el back throw. DCCH llevando a la esquina al campeón. El campeón, pues ahí hubo un doble fallo. No hubo fallo por parte de Chris, fallo por parte de Mena de no. Bien, Mena entra. Ay, señor, está nervioso. Está nervioso. Está nervioso. Está nervioso. Está nervioso. Uy, qué buen salto. El salto se vio bueno. Ahí. Está nervioso, Chris. Chris CCH. Chris. Wait, you're the Ken player. What do you mean? Están los Chris aquí que están. Esto es Chris. That is fair. Bueno, señores, en esta mano se está yendo el tiempo, señores. Buen throw ahí con ese. Uy, 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 señores.